Hola chicos, en esta oportunidad vamos a hacer un video de resumen de la unidad que también les va a servir para que ustedes estudien para la prueba. Vamos a partir creando un nuevo proyecto. Acá vamos a elegir aplicación web asp.net y el nombre va a ser empleados app. Esta es la misma que vimos en clases, el mismo proyecto que vimos en clases. La idea es que este video a usted le sirva como respaldo, así puede estudiar para la prueba. Aceptar. Elegimos web forms, cambiar autenticación, sin autenticación. Ojo acá, si no después esta arquitectura en capa que hemos estado viendo en clase no va a funcionar. Sin autenticación y web forms. Aceptar. Vamos a esperar que se cree el proyecto. Recordemos que vamos a hacer tres capas. Una capa va a ser la capa de presentación, la que ustedes ya conocen, donde van todo lo que es los formularios, CSS, etcétera. Todo lo que tiene que ver con lo visual. En la capa intermedia, que es la capa de negocio, van a estar nuestras reglas de negocio. Por ejemplo, que el sueldo sea mayor a 0, que un precio sea mayor a 1000, que un nombre, por ejemplo, tenga un largo de caracteres determinado, todo ese tipo de reglas de negocio. Y finalmente en la capa DALC, que se llama Data Access Layer Components, va a ir el modelo de datos que se crea a partir del Entity Framework con el asistente. Ya, acá se creó nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer va a ser agregar las demás capas, ya sea la capa de DALC y la capa de negocio. Entonces vamos hacia la solución, agregar nuevo proyecto. Recordemos que estas dos capas extra que estamos agregando van a representar una biblioteca de clases. Biblioteca de clases, en mi caso es esta. En mi caso, yo tengo más componentes instalados, por eso me salen más opciones. A usted le va a salir solamente biblioteca de clases y biblioteca de clases portable. Usted tiene que elegir biblioteca de clases. El nombre, en este caso, va a ser empleados.dalc. Esta va a ser la capa de acceso a datos. Aceptar. Como siempre, borramos este clase 1. Se va. Vamos con la siguiente capa, que también va a ser una biblioteca de clases. Agregar. Nuevo proyecto. Biblioteca de clases también. Empleados.negocio. Aquí van a vivir nuestras reglas de negocio. Aceptar. El class 1 también se va. Adiós. Y ya. Está creada la cáscara del proyecto en sí. Vamos a partir por la base de datos, que va a ser el pilar fundamental para construir nuestra aplicación. La base de datos, como lo hemos visto en clase, va en app-data. Entonces, app-data, clic derecho, agregar un nuevo elemento. Elegimos base de datos SQL Server y el nombre va a ser empleados.mdf. Agregar. Ya, acá se agregó la base de datos. Basta con que nosotros le demos clic derecho a abrir para que muestre el esquema, las tablas, las vistas, los procedimientos. Completamente vacía está la base de datos, por lo tanto nosotros vamos a crear las tablas a partir de código. Clic derecho sobre la base de datos acá en el costado izquierdo, una nueva consulta. Ya. Vamos con Create Table. Nombre de la primera tabla va a ser empleado. Va a tener las siguientes propiedades. Primero, el root empleado, que va a ser un int, va a ser la clave primaria. El dígito verificador, db, este va a ser un char, un carácter not null. El nombre empleado, un varchar de 50, también not null. Sueldo empleado, este es un int, not null también. La fecha de nacimiento del empleado va a ser un tipo date y not null también.
nos queda la clave foránea, que va a ser el cargo. Cargo id va a ser un int not null. Sigamos con la siguiente tabla. Create table, cargo, que va a tener un id cargo, va a ser un int, la llave primaria, y va a ser autoincrementable. El nombre del cargo, un varchar de 50, not null. Agregamos la relación alter table, empleado, y le vamos a decir que va a tener una clave foránea. Add foreign key, y la clave foránea acá es cargo id, la cual está apuntando hacia la tabla cargos y se relaciona mediante el id. Entonces foreign key, cargo id, referencia a la tabla cargo, a cargo, y en cargo se llama id cargo. Yeah. Vamos a hacer los insert into cargo. En cargo vamos a agregar nombre cargo, values, vamos a tener gerente, vamos a copiar y pegar acá otro más, gerente, vamos a tener contador, y vamos a tener a un junior. Y ya, vamos a tener 3 cargos. Empleado no vamos a agregar todavía, eso después lo vamos a hacer en el formulario. Vamos a ejecutar entonces acá arriba. Identity, primary, me faltó el key. Ya, ahora sí, vamos a verificar acá al costado izquierdo que esté creado. Tablas, ya, ahora funcionó. Ahí está cargo. Ya, crea la base de datos. Vamos a ir hacia la capa de acceso a datos, que es el DALC. El DALC, la función que cumple esta capa que está acá, esta biblioteca de clases, va a ser mantener una instancia del modelo de datos. Este modelo de datos, recuerden, que se crea a partir de un asistente, es decir, se crea automáticamente. Vamos acá, clic derecho sobre empleados.dalc, vamos a ir a crear el modelo de Entity Framework, agregar un nuevo elemento, add.net Entity Data Model. El nombre va a ser empleados entities, agregar. Acá hay varias opciones, puede ser vacío, puede partir de la nada. Podemos empezar desde el código como la cuarta opción, es decir, primero hacemos las clases en C#, y a partir de las clases se crea la base de datos. Pero lo que nos interesa a nosotros es que a partir de la base de datos que nosotros ya creamos, se cree el modelo de datos. Por eso la primera opción. Siguiente. Acá ustedes no deberían hacer nada, debería automáticamente decirle empleados.mdf. Este no es mi caso. Creo que acá está empleados.mdf. Prácticamente. Siguiente. Dice que no está la base de datos en el proyecto actual. Esto sale porque nosotros tenemos 3 capas, o sea, 3 proyectos distintos. Recordemos que una biblioteca de clases en sí es un proyecto también. Nuestra base de datos se encuentra en el proyecto empleados app, que es el proyecto de webforms, y me dice que no está en el proyecto actual, o sea, el proyecto empleados.dalc. Me da la sugerencia si yo quiero copiar esta base de datos hacia el proyecto dalc. En este caso no lo vamos a hacer, así que le ponemos que no. ¿Con qué versión vamos a trabajar? Con la versión 5. Siguiente. ¿Qué vamos a mapear? Las tablas. Solamente las tablas, ya que no tenemos vistas y no tenemos funciones ni procedimientos almacenados. Finalizar. Ya, acá está nuestro modelo. Tenemos empleado y tenemos cargo. O sea, Entity Framework, a partir del asistente, entró a nuestra base de datos, vio las tablas que teníamos y a partir de ella creó un modelo. Ahora hay que tener ojo acá que este modelo
creo por cada tabla que hay en la base de datos una clase. Y estas se encuentran acá, dentro de empleados.dalk, empleados entities, que está acá, despliegan, empleados entities.tt, despliegan también. Acá tenemos la clase empleado. Como ven, la clase empleado tiene todas las propiedades de la tabla: el root, el dígito verificador, el nombre del empleado, el sueldo, fecha de nacimiento, cargo, etc. El cargo también, ID cargo y nombre de cargo. Y ya. Acá, como saben, al estar escrito así, no se pueden poner reglas de negocio y tampoco corresponden que vayan en esta capa, ya que el modelo así fue inventado. Necesitamos separarlo. Todas las validaciones que van a ir acá necesitamos que estén en empleados.negocio. Por lo tanto, por cada entidad que haya y que necesite reglas de negocio, va a haber una acá en empleados.negocio. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es dejar de lado un poco el DALK, que ya contiene lo que debe contener, que es el modelo de datos del Entity Framework, que nos va a proveer acceso a la base de datos. Ahora nos vamos a trabajar en empleado.negocio. Acá hay dos consideraciones. La primera es que empleado.negocio tiene que tener una referencia hacia empleado.dalk para poder trabajar con este modelo que está dentro. O sea, empleado.negocio usa empleados.dalk porque quiere usar el modelo de datos que está dentro de empleados.dalk. Por lo tanto, vamos a empleados.negocio, clic derecho, agregar referencia. En proyectos automáticamente me sale desplegado empleados.dalk, lo pincho, le digo que voy a usar esta referencia, aceptar. Ya, ahora tengo una referencia empleados.dalk. Siguiente referencia que tengo que hacer en esta capa es al Entity Framework para poder trabajar con el Entity Framework acá. Para esto hay que ir a la solución y compilar el código primero. Clic derecho a la solución, compilar código, compilar solución. Framework. Y ya, termino de compilar. Ahora sí, clic derecho sobre empleado.negocio, agregar referencia. Vamos a examinar. Vamos a documentos, donde se encuentre nuestro proyecto, donde quiera que este esté. Visual Studio 2017, Projects, y los proyectos, este es un proyecto empleado app, empleados.dalk, que es donde está el Entity Framework, porque ahí cargamos el modelo, bin debug entity framework.dll, agregar y a aceptar. Y nos queda una última referencia, empleado.negocio, agregar referencia. Vamos a ensamblados y aquí tenemos que buscar system.data.entity. Esto lo vamos a usar más adelante para también trabajar con el Entity Framework. A aceptar. Ya. Ahora sí está completa la referencia desde empleados.negocio a empleados.dalk. En negocio vamos a tener una clase llamada empleado también. Recordemos que ya tenemos una clase empleado que se generó automáticamente con el asistente del Entity Framework. Pero la gracia de la clase que vamos a crear ahora es que va a poder tener reglas de negocio. Por lo tanto, vamos a empleados.negocio, agregar clase. El nombre va a corresponder al mismo nombre de la tabla, en este caso empleado. Agregar. Y ya, como saben, la clase debe ser pública y va a tener que tener las mismas propiedades de la tabla. Bueno, aquí ya tenemos un ejemplo a seguir. Ya, vamos con prop full para poder agregar reglas de negocio. El primero va a ser el root empleado, que falta el guión bajo root empleado, y la propiedad que se encarga del get y el set tiene que partir con mayúscula, ojo, root empleado y sin el guión bajo, a diferencia de la variable que está acá. Y ya lo mismo para las demás. Full,
Y el siguiente es un string y va a ser el dígito verificado, db. Ojo, en la base de datos nosotros le pusimos que iba a ser un char de 1, pero automáticamente el Entity Framework trabaja el char como string acá en el código, así que tenemos que poner que va a ser un string. Y ya. Acá hay una regla de negocio interesante en el dígito verificador, que el dígito verificador corresponde solamente a un carácter. Por lo tanto, en el set acá vamos a agregar esa regla de negocio. Vamos a cortar esto acá. Vamos a desplegar el set y vamos a preguntar si el valor que está ingresando .length es igual a 1, que lo correcto debe ser solamente un carácter. Lo vamos a agregar, es decir, está correcto. Pero en el caso contrario, de que fuera distinto a 1, ya sea que viniera vacío o a alguien se le ocurriera ingresar más de un carácter en el dígito verificador, le vamos a lanzar una excepción. Throw new argument exception. Argument exception es la excepción para este tipo de casos, donde hay un error en las reglas de negocio. Vamos a poner el dígito verificador debe ser solo de un carácter. Punto y coma. Ok, ahí tenemos una pequeña regla de negocio en nuestro dígito verificador. Sigamos. Tenemos root empleado, dígito verificador. Ahora viene el nombre. Prop full también, para que nos ayude con el autocompletado. Debe ser un string guión bajo nombre empleado. Y la propiedad nombre empleado. Ya. Seguimos. Nombre, vamos al sueldo. Prop full guión bajo sueldo empleado. Sueldo empleado. Vamos con la fecha de nacimiento. Prop full. Este va a ser de tipo datetime. Se representa una fecha acá en C#. Guión bajo fecha nacimiento. Fecha nacimiento. Ahora sí está bien escrito. Y que nos queda el cargo. Solamente el cargo ID. Prop full. Va a ser un int, sí, guión bajo cargo ID. Y este va a referencia cargo ID en la propiedad. Ok, alguna otra regla de negocio que podemos poner acá es, por ejemplo, el sueldo. Vamos a el sueldo acá, a la propiedad que se encarga del get y el set, del accesador, del getter y el setter, accesador mutador. El set, entonces, si el sueldo es mayor a 1000, vamos a poner que el sueldo tiene que ser mayor a 1000 por algún motivo, está todo ok y se agrega a la variable. Pero de lo contrario tenemos un problema. Entonces lanzamos una excepción. Decimos el sueldo debe ser mayor a 1000. Ya. Tenemos otra regla de negocio más. La idea de esta clase de negocio que tenemos acá, que ustedes pueden pensar que puede ser un poco redundante, tener primero esta que creó automáticamente el modelo con todas las propiedades y que nos sirve automáticamente para guardar las cosas, y crear otra de nuevo a mano en este caso. Pero la ventaja de esta clase es que vamos a separar los conceptos y las reglas de negocio van a ir en una clase aparte, que va a ser esta, la que tenemos enfrente. Así el código va a quedar mucho más limpio y ordenado. Ahora, si se trabaja más con código, sí, se trabaja más con código y hay que mantener más código, pero un precio a pagar por separar los conceptos y tenerlos ordenados como está propuesto acá, con estas tres capas. Ya. Si hubiera más reglas de negocio, se agregarían en los set como hemos visto. ¿Qué va a ser lo siguiente? Hacer los métodos que me permitan traducir esta clase hacia la base de datos. Vamos a partir con importar lo necesario acá arriba. Vamos al using para poder usar lo que esté dentro de empleado DALC, que es el modelo. Using
empleados.dalk, ya está importada la clase. Dentro de la clase acá, ahí public class empleado, vamos a tener la variable que va a corresponder al modelo para que tengamos acceso a los datos. Empleados entities db igual a new empleados entities. Este objeto db desde ahora nos va a proveer acceso a consultas, inserciones, modificaciones, eliminaciones y un sinfín de otras cosas que se pueden hacer con la base de datos. Ya. Ahora sí tenemos que hacer los métodos que son necesarios para agregar, por ejemplo, que es con el cual vamos a partir. Ya. Abajo, aquí de la última propiedad, dentro de la clase, ojo, public devuelve un booleano y se va a llamar create. Public bool create. No recibe nada porque va a ocupar estas mismas variables, un try y un catch. Si cayera en el catch por algún motivo, vamos a retornar false. Y en el try vamos a ir pasando todas las variables de esta clase hacia una clase empleado de modelo, que es la que tiene acceso a los datos. Entonces, desde Dalk llamamos a la clase empleado. Vamos a poner emp igual a new Dalk.empleado. Hacemos una instancia de esta clase. Ahora, ojo que esta clase tiene todos los mismos datos, por lo tanto hay que irse los pasando. El root le pasamos this.root empleado, se lo pasamos. Haciendo esto nos aseguramos que primero lea las reglas de negocio, verifique si están bien. Si no estuvieran bien, se va a caer la aplicación y va a entrar en el catch. Seguimos en .db igual a this.db. Lo mismo con todos. El nombre, this.nombre, .sueldo, this.sueldo, en .fecha de nacimiento, this fecha de nacimiento, y nos falta solamente el cargo. Cargo id igual a this.cargo id. Estamos listos. Se pasan todo hacia la entidad empleado y ahora podemos guardarla. Llamamos a db, que es quien tiene acceso a los datos, nombre de la tabla en que queremos guardar, empleado.dd. Pasamos la instancia de emp, que viene con todos los datos que va a ingresar la persona desde el formulario. Y recordemos que esto solo le dice al Entity Framework que tiene que guardar, pero no guarda. ¿En qué momento guarda? Cuando nosotros llamamos a db.savechanges. Ya, si llegara hasta acá retornamos true. Ok, vamos a seguir entonces. Tenemos el primer método, que es el create. Vamos a crear automáticamente inmediatamente los demás. Vamos con el create, vamos con public bool read. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Va a leer, o va a buscar, mejor dicho. Vamos a ver cómo se hace. Vamos con try catch. Acá recibimos la excepción. Si llegara a entrar en la excepción, retornamos un false. Return false. Y acá vamos a buscar. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? La búsqueda, en este caso, se tiene que realizar mediante el root de la persona. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que el root es la clave primaria. Entonces, empleado dalk.empleado va a ser igual a emp va a ser igual a db. Nombre de la tabla en la que quiero buscar, .find. Y acá yo le voy a pasar this.root empleado. De esta manera se va a buscar por la clave primaria. Si encontrara algo me lo va a devolver. Si no lo encontrara, este emp va a ser nulo. O sea, no encontró nada. Y ya. Preguntamos acá si emp es nulo. Retornamos false. Salga inmediatamente.
Pero si no es nulo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a pasar los datos al revés de como lo hicimos en el agregar. Ahora, desde esta instancia hacia esta misma clase. Entonces, acá vamos con this.nombre empleado igual en.nombre empleado. This.db igual a en.db. This.sueldo igual a en.sueldo. This. ¿Qué me queda acá? Fecha de nacimiento. En.fecha de nacimiento. This.cargo id igual a en.cargo id. O sea, si pudo buscar en la base de datos, llenó esto, preguntamos si es nulo, o sea, si no encontró nada, retornamos false. Caso contrario, si llega hasta esta parte, recordemos que el return corta el método acá. Si llega a la ejecución hasta acá, quiere decir que encontró algo. Entonces empezamos a sacar los datos que vienen desde emp hacia esta clase de negocio. Ya. Tenemos nombre, dígito verificador, sueldo, fecha de nacimiento, cargo ID. Y ya no falta nada. Por lo tanto, solamente nos queda un return true. Ok. Ahora tenemos el create, tenemos el read. Vamos a crear inmediatamente los demás métodos que corresponden a un CRUD. Vamos con public, bool también, en este caso va a ser el delete, try catch también, si cae en el catch retornamos false, y en el delete lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos con una instancia empleado del DALC, ojo, del DALC empleado emp igual a new DALC.empleado. A este le pasamos el root del empleado igual a this.root. Ya, y ahora sí lo mandamos a eliminar. db. Nombre de la tabla en la que quiero eliminar, empleado y el método remove. Y ahí le pasamos emp. Recordemos que tenemos que llamar a save changes. Y ahora sí, si llega hasta acá, retornamos true. Pudo eliminar correctamente. Nos queda el método modificar. Public bool update try catch también. Si llega el catch, retornamos false. Return false. Y ahora en el try. En el try es totalmente lo mismo. Una instancia de DALC.empleado emp igual a new DALC empleado. Emp. Y le pasamos todos los datos. Todos los datos. Por lo tanto, para hacer reutilización de código, vamos a ir al create, que también le pasa todos los datos de esta clase hacia una instancia de empleado del modelo que vive en el DALC. Entonces, vamos a pegar esto acá, y ahora está completo. Para que se pueda modificar necesita todos los datos. Entonces, como ya tenemos emp, que es la instancia del modelo llena, podemos decirle que se modificó. Entonces db.entry, recordemos que este es bastante especial, este método. Uno esperaría que hubiera un método .update, pero no lo hay. Entonces se hace con entry. Le pasamos emp.state igual a, le decimos que va a estar modificado. Lo bueno que aquí no tienen que escribir todo esto. Entonces, en cuanto pone state y le ponen el igual, queda seleccionado aquí el espacio de nombre donde vive esto, modify. Decimos que fue modificado, db.savechanges, guardamos los cambios, en este paso modifica y retornamos true porque la acción se realizó correctamente. Si hubiera algún problema se caería la aplicación y no alcanzaría a llegar acá y retornaría el false, así que por eso no hacemos más validaciones.
Ya, el tema del listar lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora lo que nos interesa es tener el CRUD completo. Como ya están todos los métodos y están todas las reglas de negocio en esta clase, nos vamos a dirigir hacia la capa de presentación, que es empleados app. Ya, al igual que la capa de negocio apuntaba al DALC, en este caso como un efecto en cadena. Ahora el empleado apunta a negocio, que desde empleados app vamos a hacer uso de esta clase. Así que empleados app, agregar una referencia. Y agregamos la referencia hacia empleados.negocio. Ya. Ese es uno de los pasos. El siguiente paso es copiar la cadena de conexión que usa el Entity Framework. El Entity Framework tiene la restricción de que va a sacar la cadena desde el proyecto ejecutable. El proyecto ejecutable que tenemos nosotros es el proyecto web. Recordemos que de aquí el usuario es donde ingresa las cosas y ese es el que se va a ejecutar. Nosotros vamos a ejecutar los formularios más adelante. Por lo tanto, desde este proyecto el Entity Framework va a sacar la cadena. En este momento la cadena está acá, en donde vi el modelo, en empleado DALC y un archivo llamado appconfig. Si nos vamos a este archivo, dentro hay un archivo XML, ya que tiene varias etiquetas, como parecido a HTML, en este caso el archivo. Pero acá tiene una etiqueta llamada connection string. Como vemos dentro, tiene la cadena de conexión. Acá le dice dónde queda la base de datos, etcétera. Lo que tenemos que hacer nosotros es copiar esto. Copian. Y lo vamos a ir a pegar a web.config, que es el proyecto, que es el archivo de configuración que está en el proyecto empleados app. Entonces en web.config lo vamos a pegar aquí debajo de configuration. Ya, en este caso no vamos a tener que hacer nada más y nos vamos directamente hacia los formularios a trabajar. Yeah. Ya, antes que sigamos, sí, vamos a compilar la solución para que tome la cadena de conexión. Compilar solución. Listo. Ahora sí vamos a trabajar. En empleados app vamos a crear nuestra carpeta. Me sale agregar nueva carpeta. Se va a llamar página en la carpeta y dentro va a tener la master page. Agregamos un nuevo elemento en web, ojo en web acá, y nos vamos hasta el último elemento. Se va a llamar layout.master. Voy a dividir acá abajo para que se vea mitad código y mitad la parte visual. Lo que va a tener aquí debajo del body va a ser un H1, el cual va a decir software de gestión de empleados. Yeah. Solamente un título. Si ustedes quieren le agregan colores, hojas de estilo, que quede centrado, todo bonito. Lo que nos vamos a centrar nosotros es en funcionalidad. Recuerden siempre guardar. Eso es uno de los errores más comunes, que después no se va a ver el contenido de la master page en las demás páginas si usted no guarda. Entonces ahora ya tenemos la master page. Vamos a página nuevamente, agregar un nuevo elemento. En este caso va a ser un formulario web que herede de esta master page. Formulario web con página maestra. ¿Cómo se va a llamar? Gestionar empleado, porque va a hacer todas las opciones del CRUD necesarias. Buscar, va a agregar, va a modificar y va a eliminar. Agregamos y heredamos desde Layout Master. Ya, acá tenemos listo el formulario, solo falta empezar a construirlo con los componentes necesarios. Ok, acá voy a ir rápidamente construyéndolo en una tabla tr, hacer una fila. Primera columna va a ir el label. Este label va a corresponder al root. Siguiente td va a corresponder hacia el textbox
txt root, el root es un número, por lo tanto textMouth va a ser igual a number. En el mismo td, ojo, dentro del mismo td vamos a agregar el dígito verificador. Escribimos un guión ahí, lo escribimos simplemente, arrastramos otro textbox, txt_db. Como queda muy grande, lo voy a tomar acá en la gráfica y lo voy a achicar un poquito. Ahí sí. Ya. Siguiente. Ahí al ladito del textbox ese va a ir el botón buscar. Tenemos un botón, le ponemos la id btn buscar y el texto buscar también. Ya. Terminó la fila, por lo tanto, debajo del tr, otra fila más, tr, primer td para el label también. Label, este va a ser para el nombre de la persona. Otro td más y acá va el textbox. txt nombre, tr, ya, otro tr más, un td, label, este va a ser para el sueldo, un textbox, txt sueldo, como es un número, también textMouth igual a number, tr, otra fila más, td, en esta oportunidad aquí va a ir el cargo, entonces un label acá, el texto va a ser cargo, otro td más, y acá el cargo tiene que ser un desplegable que se muestren todos los cargos que hay en la base de datos. Entonces un drop down list, ddl cargo, ahí con control S guardamos, y ya, otra fila más, tr, td, y nos queda la fecha de nacimiento. Acá vamos a tener un label, le ponemos fecha de nacimiento, otro td más. En este caso podríamos hacerlo como un simple textbox, pero lo vamos a hacer con un calendar para diversificar las opciones que tenemos en cuanto a componentes. El id va a seguir la nomenclatura cl, fecha nacimiento, ya. Ahora abajo restan los botones correspondientes, otro tr más, un td vacío para que la primera columna ahí quede ocupada. En el segundo td van a estar todos los botones en la segunda columna y vamos a empezar a arrastrar de a uno. El primero es el botón limpiar, btn limpiar, texto limpiar, otro botón más, uno al lado de otro dentro del mismo td. Voy a bajarlo para que se vea. Este es el btn guardar, texto guardar. Seguimos con lo mismo, otro botón más aquí al ladito, btn modificar, en este caso modificar, el texto modificar, otro botón más, btn eliminar, texto eliminar. Ya, para que esto funcione de una manera ordenada y amigable al usuario, el modificar y el eliminar no van a estar disponibles desde el principio, sino que cuando alguien busque algo y esa búsqueda sea efectiva, o sea que encuentre algo, solo ahí se van a mostrar los botones modificar y eliminar, y el guardar se va a esconder. Entonces, modificar, propiedad visible igual a false, no va a estar visible. Eliminar tampoco va a estar visible desde un principio. Ya. Hacemos otro tr más, vamos a poner el label acá, hacemos un td. Este td yo quiero que ocupe las dos columnas, es decir, esta de la izquierda y esta de la derecha. Por lo tanto, este td le ponemos la propiedad callSpan igual a 2.
O sea que una las dos columnas. Esto es como cuando en Excel usted une dos celdas. Es lo mismo acá, unimos las dos celdas en la tabla. Dentro va a estar el LBL mensaje, que nos sirve para enviar un pequeño mensaje al usuario. Label. Y ya. El ID LBL mensaje. Y el texto va a estar vacío. Está creado nuestro formulario. Ya. Partamos por el botón guardar, que va a ser el primero. Pero antes de eso, el cargo tiene que desplegarse. Acá lo podemos hacer con código, o podemos ocupar la funcionalidad que tiene este dropdown, que es enlazar los datos directamente. Desplieguen acá, elegir origen de datos, seleccionar uno, nuevo origen de datos. Desde una entidad, el nombre lo dejamos por defecto y le ponemos aceptar. Esto va a leer automáticamente nuestro archivo webconfig. Dentro debería estar lo que nosotros vimos como la cadena de conexión. Entonces, si nosotros desplegamos acá, sale el nombre de la cadena de conexión. Siguiente, ¿qué es lo que vamos a traer? Cargo, y lo vamos a filtrar por cargo. Traemos el ID y el nombre y le ponemos finalizar. Acá hay dos cosas súper importantes. La primera nos dice seleccionar un campo de datos para mostrar en el dropdown. Como es para mostrar, lo que yo quiero mostrar es el nombre. Y un campo de datos para el valor. El valor es el que va por detrás, el que recuperamos nosotros posteriormente cuando guardamos o modificamos. Entonces por detrás va el ID y por delante lo que ve el usuario es el nombre. Aceptar. Ahora si yo despliego acá y echo a andar la aplicación, debería estar completo ese dropdown con todas las opciones que tiene la base de datos, que eran gerente, que era contador y que era junior. Vamos a ver qué pasó. Ya, desplegó. Gerente, contador y junior, están las opciones. Como ven, es bastante sencillo conectar este controlador a los datos en Visual Studio. Ya, con eso nos ahorramos algunas líneas de código. Siguiente paso va a ser programar el botón guardar. Por lo tanto, doble clic sobre el botón guardar. Lo primero acá es hacer el using correspondiente para que podamos usar la clase de negocio que creamos, que es la que está en empleados.negocio y se llama empleado. Esta es donde pusimos la regla de validación y donde creamos nuestros métodos create, read, update, delete, etc. Ya, volvemos acá a empleado, al código. Vamos con un using y llamamos a empleados.negocio. Si no le saliera empleados.negocio, revisen que hicieron el import correctamente y que la biblioteca de clases se llama empleados.negocio. Ya. Hecho la importación, vamos a btn guardar y vamos a ocupar un try catch. Acá lo que vamos a recibir es argument exception. Primero, si es que llegara a venir algún error desde la regla de negocio, voy a poner acá un comentario. Este catch se ocupa para recibir errores en las reglas de negocio. Ya. Si es que viniera algo, se lo pasamos al usuario. Edge.message. Le pasamos el mensaje. ¿En qué momento se ejecutaría esto? Por ejemplo, vamos a la clase empleado, que es la que creamos. Supongamos que acá en el dígito verificador alguien ingresó 2 caracteres en el dígito verificador, lo cual va a ser validado acá. Si es 1, está bien, pero como alguien ingresó 2 caracteres, va a caer en el else, lo que arroja una excepción de tipo argument exception. Y viene con el mensaje: el dígito verificador debe ser de solo un carácter. Esto va a hacer que el código caiga en el catch y le va a mostrar ese mensaje al usuario mediante el label. Ahora pueden haber otros tipos de errores, como son errores de la base de datos o de conversiones, etc. Eso lo vamos a capturar acá en exception, y lo único
que le vamos a decir al usuario es que hubo un error. Error al intentar guardar. No le vamos a llenar más con otro tipo de mensaje. Ya. Y este catch, lo voy a poner también. Este catch se usa para errores genéricos en esta oportunidad. Entonces, lo primero es empezar a recibir los datos que vienen desde el formulario acá dentro del try. Para eso lo que vamos a necesitar va a ser una instancia de la clase empleado, pero la clase de empleado que está dentro de negocio. Por algo hicimos el import en la clase acá arriba, empleados.negocio. Entonces, estando acá en el try, hacemos una instancia de empleado, emp igual a new empleado, y empezamos a pasarle los datos en punto root del empleado, txt root.text. Ojo que acá es un int, por lo tanto int.parse, y se lo pasamos en .db igual a txtdb.text, y así con los demás. Txt sueldo, txt sueldo.text, que nos queda en punto fecha de nacimiento, en este caso es cl calendar, cl fecha de nacimiento punto selected date, la fecha seleccionada por el usuario. En punto cargo id va a ser ddl, en este caso int.parse ddl cargo punto selected value. Y que nos queda el nombre en punto nombre igual a txtnombre.text. Ya. En este momento que nosotros empezamos a pasar los datos acá, esto es como estar llamando al set de acá de empleado. En ese momento puede que haya un error. O sea, en este momento va a estar verificando las reglas de negocio cuando yo les voy pasando los datos desde el formulario. Si está todo bien, deberíamos acá guardar. Recordemos que emp tiene un método create que va a tomar todas las variables que él tiene dentro, que ya fueron pasadas. Vamos a verlo acá en el create. Va a tomar todas y se las va a empezar a pasar a la clase empleado, que pertenece al modelo, que es la que se puede guardar en la base de datos. Entonces acá vamos a verificar qué es lo que trae de vuelta, porque este método retorna un booleano, true o false. Entonces sí, en .create es igual a true, se ejecuta dentro del if, y si eso me devolviera true, o sea que pudo agregar, se lo hacemos saber al usuario, agregado correctamente. Y en un else, lbl-mensaje.text no se ha podido guardar. Bueno, con esto debería bastar para que esté listo la funcionalidad de guardar. Vamos a probar rápidamente acá. Gestionar empleados, ver en explorador. Vamos agregando un root acá. 2. En el dígito verificador voy a poner 2 caracteres. Vamos a ver qué pasa si la regla de negocio funciona. Un número para el empleado, vamos a poner Gervasio, un sueldo de 2000, va a ser un contador y nació hoy día. Guardar. El dígito verificador debe ser de un solo carácter. Vamos de nuevo, guardar, agregado correctamente. Ok, está funcionando todo perfectamente, por lo que podemos seguir agregando las demás funcionalidades. Ya tenemos una que es el guardar. Vamos ahora con el buscar. Vamos entonces, nos devolvemos hacia el formulario, doble clic sobre el botón guardar. Vamos a esperar. Se quedó pegado, ahora sí. Y ya, nuevamente un try catch, argument exception, it's
Si eso ocurre, lbl mensaje.text y le pasamos text.message. Y lo demás es el mismo catch que está acá arriba. Ya. Error al intentar buscar. Vamos a poner acá. Ok. Vamos a crear un empleado también. Emp igual a new empleado. Y para buscar nosotros tenemos que pasarle el root. En .root empleado. Y le pasamos parse txt root.text. Le pasamos el root. Con esto ya dentro de la clase, con el root dentro de la clase, ahora podemos llamar a nuestro método read, que lo que hace es buscar un empleado y llenar todo este mismo objeto con todas las demás propiedades si es que existiera. Vamos acá y vamos a hacer un if si en.read, acá es lo mismo que yo le pusiera igual a true. O sea, si pudo buscarlo, pudo leer mediante el root que le pasé, lo que vamos a hacer primero va a ser bloquear acá el root y el dígito verificador, bloquear esas cajas para que nadie las cambie. Entonces vamos con ello. txtroot.enable igual a false, se deshabilita. txtdb.enable igual a false. Y vamos a empezar a pasar todos los demás campos hacia acá las cajas. Entonces txtnombre.text va a ser igual a emp.nombre empleado. txtsueldo.text va a ser igual a emp.sueldo empleado. toString en este caso para convertirlo a texto, que es lo que recibe la caja. Y ya, ¿qué nos queda? Tenemos nombre sueldo, el dígito verificador también tenemos que pasarlo. txtdb.text igual a en.db. Ok, vamos con la fecha de nacimiento. Este es cl fecha de nacimiento punto selectDate en punto fecha de nacimiento. El ddl cargo punto selected value, el value seleccionado, en punto cargo id punto toString. Ok, al buscar además se va a ir el botón guardar y va a quedar a la vista el botón modificar y eliminar. Por lo tanto, btn guardar.visible igual a false. Adiós botón guardar y bienvenido botón modificar y el botón eliminar. True btn eliminar.visible igual a true. Ya. Ahí tenemos el if completo. O sea, si pudo buscarlo, si la lectura fue correcta mediante el root, trae los datos y los pone en las cajas. Pero de lo contrario, en un else vamos a mandar un mensaje al usuario: error al buscar el empleado. Ok, vamos con ello y vamos a ver en el explorador a ver si funciona el método buscar. Ahí está, agregar 1, 3T3-3, buscar, error al buscar al empleado, el nombre vamos a agregarlo entonces. Contador, nació hace poco, guardar. El sueldo debe ser mayor a 1000. Ya. Agregado. Voy a borrar las cajas acá. Voy a borrarle y voy a poner buscar. Buscar. Ya funciona. El buscar está funcionando. Se bloquea el root, se bloquea el dígito verificador. O sea, está funcionando totalmente el buscar. Y como ven, el modificar y eliminar salieron a la vista y el agregar se fue.
Y lo importante acá es que tenemos un botón limpiar también. El botón limpiar va a tener la misión de volver todo a como estaba desde cero. A sacar el botón modificar y eliminar, ponerlo invisibles, volver a agregar, limpiar las cajas y además poner habilitadas las cajas de root y dígito verificador. Ya, hecho esto, vamos a tener que seguir con los demás métodos. Pero antes de seguir con modificar y eliminar, vamos a crear el limpiar. Doble clic sobre el botón limpiar. Se quedó pegado. Ya, directamente no lo vamos a programar porque cuando guardemos, modifiquemos y eliminemos vamos a limpiar todo también. Entonces necesitamos un método que podamos reutilizar. Private void no devuelve nada y se va a llamar limpiar el método. Y lo primero que va a hacer desbloquear estas cajas que están acá para que quede todo en la normalidad. Entonces txtRoot.enablet igual a true queda habilitada, txtdb.enablet igual a true queda habilitada. Y empezamos a limpiar también. txtroot.text igual a nada, txtdb.text igual a nada, txtnombre.text igual a nada, txtsueldo.text igual a nada, ddlcargo.selectedIndex, volvemos el dropdown a la posición 1, a la primera. Ahora viene el cl fecha de nacimiento.selectedDate, vamos a dejarlo seleccionado con la fecha de hoy día, datetime.today. Yeah. Siguiente es el botón guardar, btn guardar.visible, se va a hacer visible de nuevo, y el botón modificar y eliminar invisibles, visible igual a false, btn eliminar.visible igual a false. Con eso tenemos el método limpiar listo. Ahora vamos a decir que se va a llamar acá cuando pinche en el botón limpiar. Y cuando pinche en el botón limpiar también se va a limpiar el label mensaje. Adiós. Ya. Por ejemplo, cuando no se pueda buscar acá error al buscar, también vamos a llamar al método limpiar. Cuando se agregue correctamente o no se haya podido agregar correctamente, acá también vamos a limpiar las cajas. Entonces llamamos al método limpiar. Así con este método podemos reutilizar esta funcionalidad. Ya. Vamos a ver si de verdad funciona el método limpiar. Recordemos que tenemos el 33 agregado. Entonces vamos a buscar el 33. Está. Y si yo pongo limpiar, se limpió todo y quedó seleccionada la fecha de hoy día. Y el guardar volvió a la normalidad. Ya, lo que tenemos que hacer ahora es programar el eliminar y programar el modificar. Lo bueno es que ya tenemos los métodos hechos dentro de la clase de negocio que está acá. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer, venir al formulario, eliminar, doble clic sobre el botón. Vamos a esperar. Y ya, eliminar. Try catch. Y acá nos conviene copiar estos catch. El algún exception y el otro. Y ya. En eliminar entonces una instancia también de empleado emp para new empleado. Se elimina por el root, por lo tanto root empleado igual a txt root.text. 。
Aquí me faltó el int.parse, que recibe un int y nosotros le estamos tratando de pasar un txt, un texto. Ya, con el root ahora sí podemos buscar. Preguntamos primero si existe .read. ¿Existe o no existe? Si existe, si esto es igual a true, lo eliminamos en .delete. Lo eliminamos. Aquí, si no existiera, en el else un mensaje. Text. No existe el empleado. Y el delete acá, un lbl mensaje.text eliminado correctamente. Ya, acá estamos haciendo uso del read para saber si de verdad existe. Recordemos que el read, aparte de buscar y llenar la clase, también devuelve un booleano, si existe o no existe lo que yo estoy buscando mediante el root. Ya. Cambiamos el mensaje acá, error al intentar eliminar. Ok. Deberíamos ahora probar. Nuevamente, vamos a probar. Ya tenemos el 33, lo buscamos, funciona. Le vamos a decir eliminar entonces. Eliminado correctamente. Ya. Lo ideal es que al eliminar correctamente también se limpie el formulario. Si yo vuelvo a buscar, vamos a ver qué pasa. No pasa absolutamente nada. Vamos a recargar la página. Buscamos el 33, buscar. Elimina, buscar. Todavía sigue existiendo. Acá tenemos un problema de que de verdad no está eliminando. Dice eliminado, pero de verdad no elimina. Entonces acá hay un problema porque en .delete también devuelve. También devuelve un booleano. Entonces si es true, lo mandamos a eliminar, y de caso contrario lbl mensaje.text no fue posible eliminar, que es lo más probable que esté cayendo acá. Entonces no pude eliminar. Vamos a ver entonces qué es lo que pasó. Gestionar, ver en explorador. Se quedó pegado. Ya, buscamos el 33, buscar existe, eliminar. No fue posible eliminar. Ahora tenemos que ver por qué no fue posible eliminar. Los pasos lógicos son: crear el empleado, pasarle el root al empleado, txt.root.text, sí. Y acá hay un indicio. Primero lo encuentra, entonces entra acá, pero no lo puede eliminar. Vamos a la clase de negocio en el método delete. Método delete random false. Lo más sano que podemos hacer acá es poner un punto de interrupción acá y ver qué es lo que pasa por detrás. También una buena herramienta que ustedes pueden usar cuando estén atrapados en un problema. Vamos directamente acá donde nosotros sospechamos que hay un problema, y desde acá nosotros vamos a ejecutar el código. Entonces al llegar el código ahí, va a parar el programa y me va a dar la opción de nosotros ver qué pasa por debajo del código, ver las variables, ver qué está llegando, qué no llega, etcétera. Vamos viendo entonces. Buscamos el 33, buscar, lo busca correctamente. Cuando pongo eliminar, me debería tirar punto de interrupción. Acá está. Si me pongo por ejemplo arriba de emp, dice que es nulo, ya, si todavía no se crea.
acá abajito variables, a ver qué hay. En this debería estar el root. Cargo ID, db, el root del 33 está bien. Está bien, ya. Avancemos un punto de interrupción. Veamos qué fue lo que pasó acá. Remove. En remove se cae. Ya. Adiós con esto. Vamos a ver por qué se podría estar cayendo. Puede que sea porque debo encontrarlo primero con el root del empleado. Vamos a ver ahora. Ver en el explorador. Buscar, existe, eliminar. Ahora me dice eliminado correctamente. Si lo vuelvo a buscar, error al buscar el empleado. Ya, es solamente porque faltaba hacerlo mediante el método find y que estuviera lleno el objeto. Eso era nada más. Ya. Siguiente, entonces ya tenemos el eliminar y ahora vamos hacia el modificar. Ya, en el modificar nuevamente vamos a hacer uso de el copy paste. Acá se va a aparecer bastante lo que es el guardar. Lo único que va a cambiar es que en vez de llamar al método create, que es este, vamos a llamar al método update. Por lo tanto, copiamos completo esto, try catch. Y lo vamos a pegar al método btn modificar. Ya, aquí hay que ir cambiando algunas cosas. Lo primero ya no se va a crear, sino que vamos a llamar al método update. Update. Ahí sí. Y se retorna true. Ponemos modificado correctamente. Y si no, no se ha podido modificar. Y acá error al intentar modificar. Ok. Eso es todo. Vamos a ver. Vamos viendo. El 33 ya no debería estar. Error al buscar al empleado. Vamos a agregar el 23. 3. 23, 3. Nombre. Algún nombre. Laszlo. El sueldo de 3000. Contador. Y nació hoy. Guardar entonces. Agregado correctamente. Ese es el 23. Existe ahora como Laszlo. Vamos a cambiarle el nombre a Laszlo. Vamos a poner un apellido también. Laszlo Martínez. Sueldo 4000. Y ya no es el contador, sino que un gerente. Se fue ascendido. Así el 10. Modificar. Modificado correctamente. Si vuelvo a buscar el 23, debería salir Laszlo Martínez 4000. Perfecto. O sea, la modificación funcionó correctamente. Ya tenemos todo listo. Lo único que falta son algunos detalles. Por ejemplo,
Ups. Por ejemplo acá, que se llama limpiar luego de eliminar. Esto es eliminar, acá está. Ahí. Que se llama limpiar luego de eliminar. Eso es todo. Limpiar. Ahí sí. Y en el modificar también se llama al limpiar. Ok, en relación al formulario, el formulario está completo. Hace uso de las tres capas. La capa de negocio acá, que es la capa importante, donde nosotros tenemos nuestras reglas de negocio. Hace uso también de un modelo de Entity Framework creado a partir de la base de datos. Tenemos el CRUD completo. Lo que nos iría faltando es el tema de listar cosas y sacar algún tipo de estadística. Un tipo de estadísticas básicas, como por ejemplo todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con el sueldo más alto que dentro de la base de datos, el sueldo más bajo, filtrar a lo mejor por cargo, que se seleccionen o que se listen en un grid view solamente los empleados que pertenezcan a los gerentes y eso que se pueda elegir. Vamos a dividir el video en dos partes. Esta fue la primera parte, que tiene que ver con todo lo que es el CRUD, que es agregar, eliminar, etcétera. El modelo en tres capas, que ya se explicó también en clase y aquí también para que les quede constancia, ustedes pueden estudiar para la prueba. Entonces la siguiente parte del video, que la voy a grabar más adelante, que también se la voy a enviar y ojalá venga junto con esto, va a tener que ver con todo el tema de seleccionar y sacar estadísticas mediante LinQ. Y va a continuar este proyecto, obviamente. O sea, a partir de la base de este proyecto vamos a seguir trabajando con la estadística. Así que pinchen en el siguiente video para seguir el tutorial. Ya chicos, por este video me despido. Nos vemos en clase. Chau chau.